¿Sí me escuchan? Sí. Ok, vamos a iniciar con nuestra sesión espiritista del día de hoy. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿La foto? Sí. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a cambiar radicalmente de lecturas ya a partir de este semestre, aunque hay algunas que obviamente son lecturas académicas, tienen una carga teórica importante, tienen algunos conceptos pues todavía tratar. Sin embargo, ya varias de las lecturas que vamos a hacer a partir de esta parte del semestre, valga la redundancia, pues ya son más bien ejemplos de cómo hacer historia cultural, de cómo trabajar ciertas temáticas, de nuevos temas en el campo de la historia. Y el día de hoy, pues me parece que tenemos una lectura muy apropiada para generar estas pláticas, estas reflexiones sobre nuestro entorno, sobre nuestro contexto contemporáneo. Es una lectura, podemos decir, con temáticas muy recientes, o más bien que tienen mucho eco en el mundo actual. Sin más, le vamos a dejar a Isis, que va a llevar la sesión el día de hoy. Ana Isis, ¿quieres que presente la...? No, igual yo la presento. Ok, bueno, pues adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, la lectura que vamos a tratar el día de hoy es la Inocultables realidades del deseo, de Amelio Robles, Masculinidad transgénero en la Revolución Mexicana, que está escrito por Gabriela Cano Ortega. Gabriela Cano Ortega es una historiadora mexicana dedicada a la investigación académica docente universitaria y divulgación cultural de temas históricos. La mayoría de sus estudios están centrados en la historia de las mujeres y de la diversidad sexual en México durante el periodo del Porfiriato, la Revolución y la Posrevolución. Ella estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó una maestría y una licenciatura. Aparte, ella es investigadora y profesora en el Colegio de México y anteriormente también fue maestra en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un miembro reconocido del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. También obtuvo en 2004 una mención honorífica de Premio Salvador Azuela, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución en México. Además de que también se le dio el Premio Nacional de Comunicación Jorge Péguez Lergo en la categoría de Equidad de Género. Y en 2017 el Frente Feminista Nacional le otorgó, junto con otras 101 mujeres, el reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza por su trayectoria y aportación en la construcción del conocimiento que garantiza el ejercicio de los derechos de las mujeres, el acceso a la justicia y una ciudadanía plena. Para comenzar con la exposición, les presentamos pues esta fotografía que es Amelio Robles. A simple vista podríamos decir que es un soldado más, un coronel más de la Revolución Mexicana, con un traje pues como todo un coronel masculino, bien vestido, bien con un porte pues bastante notorio y altisonante hasta eso. Casi todas las fotografías que se tienen de él pertenecen a archivos de publicidad de algunos periódicos o también de un estudio fotográfico que existía en Chilapa, Guerrero. Pero pues, dadas las condiciones, nadie de nosotros se imaginaría que este señor tan Catrín pues
antes fue una Catrina. Él fue, bueno, nació con el nombre de Amelia Malaquías Robles. Nació en Cholipala, Guerrero, en 1889. Además de ser hija de unos campesinos de esa zona, pues también tuvo un acercamiento bastante fuerte con un grupo de monjas que se les llamaba las Hijas Marías, que fueron las que llevaron toda su educación religiosa. Después de un tiempo, su padre comenzó a ayudarla al acercamiento a las armas y a los caballos. Y después de poco tiempo, cuando fue creciendo, comenzó su etapa zapatista de 1912 a 1918. También, pues, se vio inmersa en bastantes batallas. Bueno, vamos a hablar de él en masculino porque pues siempre prefiero que se la nombrara así. Más adelante les explicaré eso. Comenzó su etapa zapatista, después empezó a ser renombrada en algunas batallas que era como la batalla de Chilpancingo, y después se vio inmersa en el gobierno de Venustiano Carranza, donde comenzó a ejercer en el ejército mexicano. Ya dentro del ejército mexicano, participa en la rebelión de Agua Prieta, donde él comenzará a hacer lazos fuertes con algunos de los coroneles más fuertes de ese tiempo, como lo fue Adrián Castrejón. Y gracias a estos lazos que conforma con algunos grupos y con algunos coroneles, ella, que ahora es él, comienza a tener un renombre más masculino, se empieza a tomar su masculinidad más en serio, y ahora sí se toma como coronel, ya no como coronel. Más adelante, la masculinización de Amelio Robles comenzó en medio de los desplazamientos forzados y el desorden social en la guerra. Gracias a estos lazos que hace con Castrejón y a todos los demás compañeros de armas, se le ayuda a crear un acta de nacimiento apócrifa, donde los únicos datos que no eran reales era su sexo y su nombre real. Ahora sí. Como dije anteriormente, se unió a las fuerzas agraristas de Emiliano Zapata, y donde todos creíamos que esta mujer había optado por la opción de vestirse de hombre, como la mayoría de nosotros pensábamos. En aquel tiempo, las mujeres optaban por esta decisión por toda la violencia sexual que se ejercía al momento de las batallas, donde o una de dos, las mujeres eran robadas o eran atacadas sexualmente. Entonces, pues la mayoría de ellas era como su primera opción vestirse de hombre para pasar desapercibidas. Y todos pensaban que era lo que le pasaba a Amelio Robles, pero no. Él había optado por todo esto desde un sentimiento más íntimo, desde un sentimiento de querer pertenecer a otra comunidad, como podríamos decir. Sí, más o menos. Él
sabía que había nacido mujer, pero para él lo más cómodo siempre fue ser un hombre. Por eso desde muy temprana edad comenzó a no solo vestirse, no solo hacer esta transgresión de una forma visual, sino que todo su comportamiento también se veía reflejada la masculinidad, desde, como podemos ver en las fotos, una postura bastante recta, con el típico cigarrillo y la mano empuñada en un arma. Además de que todos los aspectos de su vestimenta eran bastante cuidados. De hecho, usaba camisetas con bolsillos grandes para que se disimulara un poco sus pechos, además de que también usaba calcetas bastante apretadas como todos los hombres. Y, y pues sí, ahí comienza pues todo este proceso. Hay una discusión bastante fuerte en cuanto a utilizar el término transgénero para Emilio Robles, porque como bien sabemos, pues las personas transgénero uh, utilizan procesos de hormonas o algunas cirugías estéticas para poderse parecer lo más posible al sexo contrario. Pero Emilio pues nunca pasó o se sometió a ninguno de estos procesos. Simplemente pues trató de hacerlo de la manera más fácil. Eh, Incluso en mediados del siglo XX, pues ya existían todas estas terapias en Estados Unidos y Europa, pero pues en México no. Entonces, existe esa discusión de si solamente era una lesbiana demasiado hombruda o demasiado masculina, con una identidad de género masculina, pero pues tiempo después y ya eh, con todas las identidades de género que existen actualmente, pues sí se toma a Emilio como un transgénero con identidad masculina, porque pues además de todo esto, pues también él siempre estuvo inmerso en relaciones sentimentales y emocionales con mujeres, eh, y pues sí. Una de sus mujeres fue María de la Luz Barrera y otra fue Ángeles Jiménez. Uh, Muchos problemas que se vinieron con esto fue la percepción que tomaron sobre Emilio Perdón, Robles. te perdimos tantito, un ratito. Ah, sí, nada. Eh, que había un problema con las tres percepciones que se tenían sobre Emilio Robles. Una de ellas era las de sus compañeros en el ejército, que principalmente pues lo admiraban por la masculinidad y la fuerza, además de sus inmediatas y violentas respuestas a cualquier agresión que se tuviera contra él y contra todas las personas que estaban a su mando. Otra de las visiones que se tenía era una mirada como más sensacionalista, más amarillista de la exhibición de su transgresión. Y la última, pues ya como todos sabemos y como era de esperarse, es la perspectiva homófoba que niega la transgeneración de Emilia a Emilio. Uh, Como podemos saber, pues, y como les dije anteriormente, se creó un acta de nacimiento falsa gracias a todo el apoyo que tenía de personas con altos rangos. Y gracias a esto también hubo varios documentos que ya
lo renombraban como del sexo masculino. Algunos de ellos fue su afiliación al Partido Socialista de Guerrero, un delegado en Xochipala, uno en la Liga Central de la Comunidad Agraria, Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución y su Asociación Ganadera de Supango del Río. En este documento de la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución había un problema porque eh, tenía que presentar un certificado médico. Entonces, pues el doctor que lo tenía que revisar nunca mencionó nada sobre su transgeneración, solamente le revisó las heridas de bala que se suponía que tenía que tener o heridas de guerra para poder entrar a este certificado. Pero también hubo otros documentos en los que era necesario que dijera de verdad si era hombre o mujer, pero pues él siempre se negó rotundamente a afirmar lo contrario de que no era hombre. En palabras de una de sus vecinas, decía que todos en su pueblo lo trataron siempre como señor o coronel porque si alguien se atrevía a decirle señora o coronela, inmediatamente los atacaba o solamente sacaba su arma como para ejercer presión y que lo tomaran como un hombre. Ah, Después viene un problema en cuanto a la percepción masculina que se tenía en estos tiempos. Sí, entiendo que tenemos que caer en los estereotipos cuando se trata de cambiar de un género a otro, porque pues como podemos ver, Emilio se convirtió no solamente en hombre, sino en un macho. Eh, Fue criado como una niña desde muy pequeño y como sabemos, pues en ese tiempo la crianza de las niñas pues era en labores domésticas. Cuando hace su transgresión, simplemente se deslinda de toda actividad que tenga que ver con lo femenino. No ayudaba en su hogar, era súper mujeriego, a pesar de que tuvo parejas estables, era un alcohólico, aparte también siempre caían en la violencia extrema. Cualquier tinte que le molestara un poco lo hacía explotar y hacía que sacara todo lo varonil que en él existía. Eh, Además de todo esto, um, viene un tiempo de la revolución donde Carlos Monsiváis nos menciona que existe la demolición temporal del pudor y donde es más fácil mostrar las inocultables realidades del deseo. Eh, Esto hace que para Emilio Robles exista un espacio seguro donde pueda mostrarse tal y como es, que pueda desarrollarse como esa figura masculina que siempre deseó. Ah, pero no en todos los lugares fue tan aceptado. Cuando él terminó todo su proceso de la guerra y de estar como coronel o estar ejerciendo para las luchas, eh, trató de regresar a un poblado pequeño para vivir pues una vida tranquila como todos deseamos. Entonces lo asaltan y en el asalto mata a dos personas y esto hace que caigan en la cárcel. Y para su mala suerte y pareciendo hasta burla, terminan por mandarlo al cubículo de mujeres, donde pues pasó un tiempo bastante largo y donde comienza a ser renombrado ya en la prensa, porque muchas personas de los medios de comunicación, como era el Universal y otros periódicos de ese tiempo, ah, a- además de meter noticias sobre la Revolución Mexicana,
y de todo este interés por saber qué es lo que había pasado y tener entrevistas legítimas a viva voz de cada persona que haya vivido el proceso, pues también se ven, se dejan llevar por el amarillismo y tratan de presentar notas que también llamen la atención demasiado, como fueron algunas notas sobre los homosexuales que vivían en las prisiones, que fueron tachadísimos y fueron muy oprimidos además, porque pues todos los hacían como querían, además de que también pues les molestaba que se trataran de comportar de manera femenina, que tuvieran que hacer gesticulaciones o movimientos demasiado forzados para parecerse lo más posible a las mujeres. Y es aquí donde también encuentran el caso de Amelio Robles y varias personas tratan de acercarse a él, no para que él cuente su historia, sino para mostrar lo que había pasado en la revolución con las personas transgénero. Eh, otro, uno de los casos fue el de Miguel Gil de Universal, que se acercó a él cuando ya vivía de nuevo en su pueblo natal, en Guerrero. Y para él, pues, el coronel nunca fue un afeminado, ni mucho menos. Para él no había ni una sola pizca de feminidad, por ningún lado. Para él todos los gestos del coronel, su vestimenta, su modo de vida, su forma de expresarse, todo para Gil em, era masculino. Pero he aquí donde caemos de nuevo en las contradicciones de Gil, porque lo que les comentaba anteriormente de todos las noticias sobre los homosexuales en las cárceles también fueron escritas por Gil, y a pesar de que no lo hacía tan explícito, cuando escribió sobre el coronel Robles, se veía una pequeña represión. Le molestaba un poco la transgeneración que había tenido el coronel. Ah, poco después, gracias a este mismo hombre, llega hasta el general una mujer, una periodista exiliada que se llamaba Gertrude Pudi. Gertrude estaba muy apasionada por todos los temas de la revolución y de el papel que las mujeres habían jugado a través de todos los años de lucha en el país. Pero había un problema con eso. Ella quería acercarse al coronel, solamente para mostrar como para mostrarlo no como macho o como trans, sino para mostrarlo como mujer, para mostrar que había mujeres que habían podido lograr lo que había logrado el coronel. Y de hecho, hasta vivió un tiempo con él, vivió, si no me equivoco, 2 días, y ella trató de buscar todo lo contrario a lo que buscó Gil. Ella buscaba cualquier excusa para decir que el coronel tenía feminidad en él. Mm, el tiempo que ella vivió o trató con el coronel, siempre lo trató como hombre, siempre le habló en forma masculina, pero a la hora de escribir todo lo que escribió sobre él, lo hizo de forma femenina. E incluso ella decía que si el coronel se hubiera enterado de cómo lo había escrito, hubiera
hubiera explotado casi, casi. Por último, quisiera explicar, o más bien expresar las dudas que me quedan a lo largo del texto, que si bien no son muchas, pero quisiera tratar de resolverlas. No entiendo por qué Buddy busca forzar el papel de la mujer en la revolución, que si bien entiendo que era una mujer trans, no, no comprendo cuál es la finalidad de saber por qué Robles nunca se tomó como una mujer, por qué tuvo que cambiar de género para poder ser renombrado o para ser tomado en serio en la revolución. Me parece que lo que hace Buddy en sus escritos es de mal gusto porque la identidad de género que el coronel eh, construyó con tanto esfuerzo está un poco pisoteada. Este, mm, ella mejor que nadie, viviendo un tiempo con él y estando en un acercamiento donde él le expresó su confianza y se abrió bastante con ella, me parece que lo menos posible, lo menos bueno que pudo hacer fue tratarlo como una mujer más. Y a pesar de todo lo que estudió sobre él, de todo lo que él le hizo saber, de todo lo que ya sabemos de él gracias a la lectura, no haya respetado este un género que él ya se había establecido. Eh, para terminar, quisiera leerles un pequeño pedacito de la lectura con el que termina. Permítanme. Ah, las personas con identidad transgénero como Emilio Robles en ocasiones son vistas como símbolos positivos de la transgresión. Otras veces su género y su aspecto físico se perciben como manifestaciones inauténticas o incluso grotescas, que refuerzan los estereotipos conservadores de lo masculino en lo femenino. Sin embargo, la transgresión de Emilio Robles no debe verse como una impugnación o reafirmación propositiva de una ideología de género, a la que se puede juzgar positiva o negativamente, sino como una manera tan legítima como cualquier otra de articular un modo individual de ser y de sentir mediante los recursos culturales al alcance y dentro de los debates culturales vigentes en torno a lo masculino y lo femenino, procesos entramados en los conflictos sociales, las tensiones entre lo rural y lo urbano, la circulación transnacional de la representación cultural y la construcción de la memoria de la Revolución Mexicana. Y sería todo por mi parte. Gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias, Anaisis. Bueno, vamos a entrar en este diálogo. Vamos a tratar de dialogar sobre esta lectura porque, bueno, Isis nos ha hecho una muy buena exposición, nos ha platicado del texto, pero como siempre, hay cosas que le podemos preguntar, hay cosas que le podemos preguntar más al texto. Y pues bueno, aunque somos poquitos, creo que a veces me gusta que sea las clases un poco más así, porque hay un diálogo más rico. Yo tengo varias cosas que me gustaría aportar, pero primero quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué les parece esta lectura? ¿Qué le encuentran? ¿Qué les dice? ¿Qué les pareció?
Adelante, Beto. Hola, buenas. Bueno, yo ya esta lectura, pues ya la habíamos revisado en el año pasado y al igual que el año pasado me pregunto el por qué se, se rescata la memoria de este personaje que, bueno, desde mi punto de vista es reprobable, Reprobable. reprobable, perdón. Por, yo entiendo que pues en esa época lo que vendría a representar en su máxima expresión la masculinidad era ser un macho, pero pues esta persona, no sé, hasta me da cosita su ideología y su forma de pensar y cómo pues todo lo que se está contando sobre él en estas páginas no, no me gusta, no me parece rescatable al menos esta persona, pero fuera de eso, lo demás y con la página la hoja del periódico que nos pasaste, me parece que entiendo por dónde vas con esto de los derechos y de la voz de la mujer en el pasado y en el presente. Y bueno, pues hasta ahí mi comentario. Ok, válido siempre todos tenemos opiniones personales. Como siempre hemos tratado de hacerlo en términos académicos. Yo les he dicho, a veces uno le entra a los temas porque nos agradan o porque nos desagradan, pero cuando nos desagradan los temas, pues hay que, como lo hemos dicho, no juzgar a las personas o a los procesos, sino tratar de explicarlos y en el mejor de los casos comprenderlos, ¿no? Y efectivamente quizás pueda existir una lectura sobre la vida de este hombre, porque quería que así fuera recordado, la vida de este hombre pues que quizás representa la vida de muchos hombres mexicanos, ¿no? Alcohólicos, mujeriegos, machistas, etcétera. Pero pues no podemos negar que eso ha sido así, que así ha sido, que en gran medida así se han construido estos estereotipos, pero me parece que más que tratar de ver una vida ejemplar en este hombre, hombre transgénero, me parece que una de las cosas interesantes a analizar es cómo se aborda este caso, cómo se aborda este estudio y qué otras cosas nos puede mostrar este trabajo, ¿no? De cómo están ahí pues varios temas que son contemporáneos, ¿no? Sobre la identidad de género, sobre las identidades trans, sobre las mismas categorías digamos, de identidades transgresivas. Me parece que hay varios casos, no solamente a nivel nacional. Por ejemplo, hay una película que se llama Ops, que me parece que está inspirada en un caso real de cómo me parece que es en Inglaterra, de cómo un mayordomo, un mesero, mujer, pues, se viste como hombre y bueno, no solamente se viste como, se piensa como hombre y es, digamos, fue un caso son casos que han sucedido en la historia de la humanidad. Un caso de Frida Kahlo, que tenía o jugaba un poco con estos roles identitarios. Chabela Vargas, ¿no? Que también, de hecho, si uno conoce un poco la vida de Chabela Vargas, pues era muy parecido a este hombre, a Amelio, ¿no? Esta figura del macho, del mujeriego, etcétera. Y por otro lado, bueno, en el cine también, por ejemplo, el fenómeno de la cosita,
personaje de una niña hombruna, masculina, etcétera. Y por el otro lado, en México, el caso de los mushes. Entonces, me parece que es un tema súper interesante, sobre todo porque todavía sigue siendo para cierto sector de la población y un poco enlazado a la lectura que veíamos ayer de los cambios de paradigmas que tenemos los individuos con el avance, con la tecnología, con el conocimiento, una serie de tabús que hay alrededor de la sexualidad, de la idea de sexualidad en nuestro país, de las ideas a veces moralinas que hay respecto al cuerpo, respecto a la identidad sexual, respecto a los placeres, ¿no? del cuerpo, etcétera, y que muchos están anclados en los tabús, en tabús religiosos. Y que además también de trasfondo nos presentan esto que Juan Gabriel dijo muy bien en alguna ocasión, ¿no? Lo que se ve no se pregunta, pues es decir, este tipo de sociedad que y lo han dicho muchos políticos y lo han dicho muchos religiosos, este tipo de sociedad mexicana a veces un poco hipócrita, que sabe que existen estas cosas, pero que mientras lo hagan en su casa está bien, ¿no? Lo dijo creo que alguna vez el cavernícola, digo, perdón, cardenal de Guadalajara, Sandoval Íñiguez, que estaba bien, ¿no? Que la gente fuera, lo dijo con una palabra altisonante que no voy a utilizar, que los hombres fueran homosexuales o las mujeres, pero que lo hicieran allá en su casa, ¿no? Que no se manifestaran en la calle porque pobres niños, ¿no? Se van a desviar, pues, ¿no? Al ver, lo dijo en el marco de la marcha del orgullo gay, pues, ¿no? Pero, y otra vez el debate que se hizo alrededor, que si el Papa Francisco dijo, no dijo, o sea, toda esta doble moral, ¿no? Toda esta carga moralina que hay sobre un tema que, bueno, es muy vigente y entonces en ese sentido, independientemente si Amelio era o no era un macho o su vida era cuestionable, lo que me parece que es interesante es ver cómo pues esto seguirá sucediendo, sucedió en la época revolucionaria y probablemente antes. Sor Juana Inés de la Cruz, pues se habla también de que tenía, de que sus intereses amorosos pues eran por otra mujer. En fin, me parece que hay varios temas ahí que podríamos dialogar y profundizar. No sé, ¿alguien más que quiera participar? Adelante, Luis Fernando. Hola. Hola, hola. Bueno, la cosa, el asunto de la participación de la mujer en según qué lugares o qué tiempos o qué eventos es como muy intenso y tiene muchas cosas que hablar, o sea, tiene muchos puntos de donde hablarse. Al final dijo, quien expuso dijo que le parecía de mal gusto que se hablara del tema de que pues nació como mujer, no lo dijo así, pero que le parecía de mal gusto que se mencionaran esas cosas. Que la periodista que hace este estudio, Ajá. que le parecía, lo que dice Isis, en una opinión personal que le parecía pues de mal gusto, probablemente no sea el término académico, estoy de acuerdo contigo, pero hace finalmente una crítica, pero bueno, continúa, Fer. Sí, pues eso, o sea, tiene muchas formas de verse, porque también se puede pensar que pues es importante que se haga notar eso, porque o tal vez la razón más importante por la que se tomó como un personaje serio dentro de su contexto es porque
se comportaba como hombre y se vestía como hombre y sus actitudes eran lo que se decía que tenía que ser un hombre. No fue una mujer la que actuó. Ah, o sea, sí, biológicamente fue una mujer la que actuó, pero los comportamientos, esta mujer los tomó de un hombre y actuó como un hombre, se vistió como un hombre, hizo lo que el contexto histórico, social, le decía que tenía que ser un hombre y fue tomada o tomado en cuenta o como una persona real y seria porque se comportó como un hombre, no porque actuara como una mujer. Entonces, me parece importante que se haga notar eso. Tal vez si esta persona quería que se respetara, que, ay, yo soy hombre y díganme así. Pero, como dices, ya viéndolo, no solo desde un punto personal de ese individuo y de lo que a él le gustaba y lo que él quería, si se ve como pues más, no sé cómo decirlo, intensamente, más pensando más en el contexto general y no solo personal, pues me parece importante, interesante que se haga notar eso, que pues fue tomado como un personaje serio por lo que hizo, pues porque se comportó como hombre, no, no fue bueno, ya me estoy repitiendo, pero es eso, no fue una mujer la que actuó. Claro, Por por eso eso, fue, por eso es interesante este estudio, digamos, en términos de estudios de género, y por eso lo que comentaba Isis sobre esta periodista que a fuerza quería encontrarle esa feminidad, me parece que ahí hay digamos, un análisis también sin juzgar a esta periodista, pero más bien tiene que ver como con un análisis del enfoque, ¿sí? Y aquí, bueno, era uno de los puntos que yo quería más bien como para finalizar, cómo a veces cuando no somos críticos con los conceptos o cuando no, cuando los conceptos a veces no nos quedan claros o no los entendemos en realidad, nos volvemos dogmáticos con ciertas formas de concebir el mundo. Recuerden, los estudios de género son más o menos de los 60, 70, seguramente muchos de estos, o sea, Amelio no se estaba pensando como hombre transgénero ni nada, o sea, eso son una serie de conceptos contemporáneos. Es más, hasta en algún momento la homosexualidad se consideraba una enfermedad, pues, ¿no? Y de hecho todavía hay algunos, y bueno, avanzamos afortunadamente en el conocimiento, que se prohibieron estas terapias de reconversión, que sobre todo eran muy religiosas, ¿no? Como si digamos, como si los deseos, como si digamos, el sentir, que ayer era de lo que les hablaba un poco, los sentimientos o este deseo interno del individuo por sentirse como es, se pudiera curar con una terapia religiosa. Pero bueno, a lo que voy es, muchas veces, sobre todo en términos de los estudios de género, el problema con estos conceptos es que cuando se pierde su análisis sistemático, riguroso, cuando no se hace con un análisis sistemático, riguroso, etcétera, los conceptos pierden su poder explicativo y muchas veces se utilizan de manera muy dogmática. ¿Sí? Me parece que ese es uno de los grandes debates que hay hoy en día, no con los estudios de género, sino con ciertos movimientos feministas, ¿no? Ojo, digo, con ciertos, no con todos, que en algunas ocasiones, como otros movimientos sociales, no es el caso nada más de ciertos feminismos, a veces se cae a lo dogmático y a fuerza se quiere ver una cosa que probablemente en la realidad no exista, como dices, Fernando, y que es la crítica que hacía Anaísis, o sea, a fuerzas quería ver algo que en Amelio no existía. Amelio era un hombre,
¿no? Biológicamente nació mujer, sí. Amelio era un hombre, se comportaba como un hombre. De ese contexto, en el contexto en el que nació, en el contexto que vivió, pues era un hombre y era un macho, pues, ¿sí? O sea, eso no es que nosotros lo juzguemos que como bien o como mal, pues así era este tipo, pues, ¿no? Lo interesante, o una de las cosas que a mí por lo menos me parece interesante, es cómo hay también, pues de fondo estos temas que les digo, esta teoría queer, estas teorías de los estudios de género que nos ayudan a explicar precisamente cómo los individuos se construyen, cómo la identidad se construye, cómo existe una cualidad performativa en nosotros para construirnos como seres identitarios. Y que obviamente influye el contexto y que influyen muchas cosas alrededor. Hay una parte que me parece, voy a buscar la página, pero me parece que es un concepto de Gabriela Cano, es más bien una explicación conceptual de Gabriela Cano, en la que es, en la página 67 de mi libro, no sé si sean los mismos del PDF, en el que nos hace y nos explica, nos da una lección de cómo analizar fotografías, que es un tema que también quería tratar, ¿no? El uso, el empleo de la fotografía como fuente histórica. Nos dice, la pose y el gesto masculinos de Robles se pueden considerar como una declaración cultural del cuerpo y un acto político que pone en tela de juicio las asignaciones sociales de género y la normatividad heterosexual. O sea, este personaje, independientemente de si era buena onda o mala onda, lo que sí nos permite es teorizar sobre cómo el cuerpo, teorizar sobre y explicar cómo el cuerpo es un mecanismo también discursivo, es un mecanismo de enunciación. El cuerpo, los gestos, la pose, nos dicen cosas. Ustedes ya estuvieron, los que ya, bueno, a excepción de Sergio Saúl y la misma Abigail, ustedes ya estuvieron en semiótica, en donde hemos visto de cómo el signo, los símbolos están cargados de eso, de discursos que transmiten mensajes, que dicen cosas. Y entonces el cuerpo se convierte en un símbolo, en uno de los símbolos más importantes que tenemos para observar. Y entonces el cuerpo, nos dice Gabriela Cano, es una declaración cultural. El cuerpo dice cosas, el cuerpo dice cosas de nuestra cultura. El cuerpo dice, transmite información de nuestra cultura, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que somos. ¿Sí? En el cuerpo hay historicidad, carajo. ¿Sí? En el cuerpo hay conocimiento, generamos conocimiento, transmitimos mensajes con el cuerpo. Entonces, es interesantísimo ver cómo este hombre, cómo este individuo se construye una historia, se construye una identidad a tal grado de que hasta los médicos o sus documentos de identidad las presenta, ¿no? Como hombre, pues, porque finalmente eso es, pues, ¿no? Eso es súper, súper llamativo, al menos para mí me parece súper, súper llamativo cómo se hace este estudio, ¿sí? Bueno, no sé, ¿hay alguien más que quiera compartirnos algo más sobre esta lectura? Digo, hay varias cosas por ahí todavía que le podemos rascar. Adelante, Abigail. Eh,
Pues me parece interesante que la autora analice y mencione cómo aún dentro de o sea, dentro de la aceptación relativa que tenía este personaje en su identidad de género, se descubrieron unos discursos o unas posturas que estaban disfrazados de tolerancia y que creo que en la actualidad todavía tienen demasiada fuerza, ¿no? En esta insistencia o en este negar de su identidad, pero al mismo tiempo tener una actitud pasiva resulta al final de cuentas algo como pasivo-agresivo. El decir no te ataco, no te insulto, pero voy a seguir nombrándote en femenino o necesariamente tengo que forzar el artículo femenino cuando te nombro. Y creo que en la actualidad, pues nada, o sea, así como tú dices, todavía hay mucha intolerancia pero que se deja ver con esta pequeña actitud pasivo-agresiva. Y pues más allá de que haya sido un personaje bueno o malo, que me parece bastante rescatable, o me parece muy difícil ocultar lo, eh, lo criticable que todos conocemos del machismo y de la figura del macho mexicano avalado por el Estado en un discurso nacionalista, pues precisamente creo que es importante que se hable sobre cómo parte de su relativa aceptación, o más bien su relativa aceptación se debió de lleno a que era un macho y no una persona transgénero con unos rasgos o con unos comportamientos asociados todavía a la feminidad o más flexibles, sino era el extremo del macho y es por esto que parte de la sociedad en la que vivió se le aceptó relativamente, y que si hubiera sido de una forma distinta, pues otra cosa sería. Probablemente sí hay cientos o miles de historias que no conozcamos, y eso me parece rescatable en los apuntes de la autora. Sí, coincido. Su vida personal, como lo vuelvo a repetir, cuando nosotros como investigadores pues, trabajamos estos temas, obviamente recuerden, por eso hemos llevado estas lecturas teóricas sobre la objetividad, la subjetividad, cómo se hace la historia cultural, etcétera. Y una de las cosas que más se ha reiterado en estos primeros textos, pues esta línea a veces muy, muy delgada entre explicar, comprender y juzgar a los otros, pues, ¿no? Es cierto que estas expresiones performativas de este hombre, muy ancladas a ese machismo, pues, es lo que probablemente hicieron que tuviera aceptación en un contexto, en un momento, digo, o sea, si le querían decir hombre, el tipo sacaba la pistola y les tiroteaba y les respondía como un macho mexicano, pues, ¿no? Pero ojo, que ahora, por ser extremadamente políticamente correctos, caigamos otra vez a eso que les decía, esta dogmatización de los conceptos, y que digamos, no, de eso no hay que hablar, de eso no hay que estudiar, porque eso representa lo peorcito de nosotros. Estamos también cometiendo un error. O sea, hay que estudiar las cosas porque nos dicen algo de nuestra forma de ser. Ahorita te doy la palabra, Luis Fernando. Si no, no podríamos haber hecho jamás estudios sobre la Alemania nazi y entender por qué hay personas que piensan así, pues, ¿no? Porque hay personas que hasta la fecha tienen ideas fascistas, pues, ¿no? Y en ese sentido, como dices, probablemente hay muchas historias parecidas a las de este hombre, o diferentes, en donde esta condición de transgénero o esta condición
de su identidad transgénero, probablemente otras historias pues hayan surcado por otras formas de ser. El caso de los mushes, el caso de Lady Tacos de canasta, ¿no? O sea, hoy contemporáneamente. Pero eso no quiere decir que no observemos a los otros, ¿no? Esa es, digamos, esa mirada plural, esa mirada más abierta, más comprensiva, pero a la vez, en términos de estudio, más crítico, pues, ¿no? No podemos negar que cierto tipo de condición de homosexualidad en México femenina ha estado muy anclada a esta idea de la machorra, pues. Lo vuelvo a decir, ahí está el caso también de Chabela Vargas. Chabela Vargas, hay un documental, de hecho, en Netflix, si lo quieren ver, dicen lo mismo de ella, porque ella nunca se asumió tal cual que le hablaran como hombre, ¿no? Como Chabelo Vargas, ¿no? Ella se asumió como mujer con todas estas condiciones o toda esta performatividad muy masculina, pero jamás quiso ser llamado como hombre, pues, ¿no? Y le gustaban las mujeres y bebía y era mujeriego y era violento, etcétera. O el caso contrario, ¿no? Juan Gabriel, que jamás públicamente lo aceptó, que representa toda esa parte del tabú, del silencio, él mismo lo dijo, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Y eso me parece que es, digamos, en términos de análisis académico, nos permite entender muy bien esta sociedad mexicana, ¿no? O sea, no preguntes, mejor guarda silencio, acéptalo, lo aceptamos, pero mientras no hagas escándalo, pues, ¿no? Para que sigamos siendo políticamente correctos. Lo podemos pasar en la televisión y ahí está en el caso de muchos estilistas y de muchos hasta periodistas que abiertamente tienen prácticas amaneradas o prácticas muy femeninas, etcétera, pero no lo vamos a nombrar, ¿sí? Porque eso puede generar incluso malas costumbres en los televidentes. Este texto, el de Género, Poder y Política en el México postrevolucionario, a mí en mi tesis de maestría me ayudó a entender el porqué de la prohibición de la lucha libre mexicana en aquellas épocas, porque eran transgresoras, ¿sí? Porque era transgresor todas estas identidades, ni siquiera eran nuevas, sino estas identidades de género que existían, que han existido antes y que van a seguir existiendo, en su momento eran transgresoras porque existía una mirada muy puritana, muy conservadora, muy elitista, clasista y muy anclada en la religiosidad, que decía, no, está bien, pero allá escondido, ¿no? O sea, eso no lo vamos a aceptar, mejor así de lejitos, porque ¿qué van a pensar los niños? ¿No? Entonces me parece que bueno, que tiene que tiene que ver mucho, bueno, que este estudio nos permite ver muchos temas que están, como lo digo, en boga hoy en día. Dice Abigail, sí lo hacen, pero desde la burla, facilona y vulgar. Claro, de hecho hay programas por ahí, se ha abierto mucho la televisión mexicana a este tipo de temas, pero sí, claro, pues porque finalmente son estos medios de comunicación que reducen la potencia de los discursos a mero entretenimiento. Adelante, Luis Fernando, y después me parece que Abigail tiene levantada la mano, no sé si se quedó levantada. Ella la tenía primero que yo. Entonces, No, adelante. pero se quedó levantada, perdón. Okay. Adelante, Luis. Bueno, pues, ahorita que estabas diciendo de cosas que son dogmáticas, que son como son y no se mueven. Una de esas yo diría que es muy así, son los roles de género, porque, pues no sé, incluso yo creo que a esta persona se le podría poner como más o menos un ejemplo de qué tan dogmáticos son los roles de género, porque, pues, a ver, cuando esta persona ya se decía super macho, super hombre, lo mencionaba en la lectura, que no hacía nada en la casa, él no podía hacer nada en la casa, porque él es el macho. Esta es una parte del rol de género.
Otra parte del rol de género, pues es la vestimenta también, que algunas personas dirán que sí, otras dirán que no, pero pues bueno, antes a las mujeres no les dejaban poner pantalones. Ah, si te ponían pantalones, te chingaban, literalmente, ¿no? Casi. Y pues todo eso es parte de los roles de género, que son muy estrictos, son muy, haces esto, eres esto, haces la otra cosa, eres la otra cosa. Si tú eres un hombre que se cuida la piel, ah, ya eres muy femenino, por ejemplo, o si eres una mujer que en las armas, eres muy masculina. Como dice con lo de Chabela, eres una machorra. Esta palabra pues viene yo creo que de eso, de los roles de género. Y siento que en esta historia tiene una importancia muy grande. Y pues, como digo, me acordé porque suena como algo muy dogmático. Haces esto, eres esto. Y si no lo haces, eres lo otro. Sí, de acuerdo, Luis. Aquí solamente hay que entender cómo, por eso explicaba que cuando estos conceptos se alejan de esta mirada crítica, académica, sistemática, pierden su poder explicativo. Por un lado, estos roles de género, pues obviamente son construcciones culturales, sociales y culturales, que sin ser utilizados como concepto académico explicativo, han existido y se han impuesto según las épocas, pues, ¿no? Y muchas veces con base a la ideología de los individuos, ¿no? Muchas veces, y bueno, hay que decirlo tal cual, pues muy ancladas a los aspectos religiosos, ¿no? Eres mujer, te corresponde esto, eres hombre, te corresponde aquello. Y muchas veces invocando a una condición naturalista desde la religión que no corresponde a una condición naturalista desde la ciencia. Eh, como lo sabemos, y por eso les decía que esta lectura nos puede dar para mucho más, mucho de los estudios antropológicos, sobre todo de la antropología física, nos han explicado y nos han ayudado a entender cómo se organizaban aquellas primeras sociedades y que efectivamente existían una serie de roles asignados por las condiciones biológicas y que de hecho algunos de esos mitos creacionistas han derrumbado, ¿no? En el que decía, ok, bueno, sí, los hombres cazaban porque eran más fuertes, pues no necesariamente. Las mujeres también cazaban, solamente que sí se asignaban ciertos roles por las condiciones biológicas, como el caso de las mujeres, estaban asignadas a la maternidad porque biológicamente son las que tienen los hijos, ¿no? Y piénsenlo en aquella época, ¿no? Obviamente, claramente, una época sin internet, pues, ¿no? Entonces, las condiciones de los espacios geográficos, esas condiciones, digamos, contextuales, es la que en gran medida impuso estas condiciones de roles de género. Sin embargo, posteriormente en la misma antropología física y cultural nos ha explicado cómo cuando las sociedades avanzan y empiezan a organizarse y empieza a existir ya un poder político y empieza a existir un poder religioso, con base a esas ideologías se imponen todavía más estos roles de género. ¿Sí? La idea del matrimonio, la idea de la fidelidad. La fidelidad es un invento, es una construcción cultural, por Dios, pues, ¿no? Entonces, esta idea, estos conceptos, cuando ya son retomados por la ciencia y sobre todo una ciencia contemporánea y sobre todo estos estudios de género, empiezan a identificar, a ver, ok, estos roles existen, han existido. No es para juzgarlos y para decir, ay, ¿por qué eran así? No, existen, güey. Hay que tratar de explicarlos, hay que tratar de entenderlos, ¿sí? Que Amelio o que Chabela hayan sido como fueron, nos explica mucho de esta, claro, de esta ideología patriarcal, de machismo mexicano, pero también nos explica
estas condiciones contextuales de la época y que hoy en día nos permiten, ojo, gracias al avance del conocimiento, gracias al avance de las mismas, del avance científico, cultural, no religioso, que hoy en día podamos estar a punto de aceptar, ¿no? O de reconocer que las personas pueden tener la identidad de género que les plazca sin necesidad de estar anclados a una idea binaria biológica, que claro, eso existe porque pues eso es, digámoslo así, eso es lo físico, pues, ¿no? Está determinado por nuestros órganos reproductores, pero sabemos que hasta dentro de la misma biología puede darse el caso de las hermafroditas que tienen ambos ambos aparatos reproductores. Pero eso, a estar, ¿no? A un paso de reconocer la identidad transgénero, de reconocer este tipo de derechos humanos por simplemente ser un ser humano, me parece que es gracias a estas reflexiones, gracias a estos análisis, gracias a este tipo de trabajos, lo vuelvo a repetir, y no a otro tipo de formas de pensamiento, al contrario, muestran esta visión retrógrada de las cosas. En ese sentido, y para ir un poco cerrando esta lectura, me parece que aquí también hay otro tema súper importantísimo que tiene que ver con, bueno, la educación sentimental y sexual que tenemos los mexicanos. Sí, un tema muy pertinente todavía de estudio, que me parece este texto es una obra corta, apenas permite explorar, ¿no? Apenas sugiere explorar. Eso pasa generalmente siempre con todos los textos. Quisiéramos que hablara a veces de algunas cosas que nos interesan a nosotros, pero no es el objetivo de los autores. Pero me parece que ahí hay un tema muy interesante. Judy Butler, una teórica estadounidense, que ha sido de las impulsoras de teoría queer y los estudios de género, tiene un librito muy padre que se llama Lenguaje, Lengua y Poder, algo así, en el que una cita, no me acuerdo literalmente de la cita, pero esta cita más o menos dice así, que hacemos cosas con el lenguaje y que el lenguaje tiene poder y que al nombrar las cosas existen, pues, ¿no? Entonces, lo que Judy Butler trata de dar a entender es cómo nosotros enunciamos las cosas y al enunciarlas ya estamos no solamente transmitiendo un discurso ideológico, etcétera, sino lo estamos volviendo concreto. Esto tiene que ver también con todos estos debates respecto, por ejemplo, del propio lenguaje, ¿no? Que si agregamos una E, que si decimos las y los hombres, o las y las mujeres, ¿no? Tiene que ver con eso y con una serie de condiciones, digamos, que nos muestran que muchas veces detrás de estos discursos o detrás de estas manifestaciones, digamos, artísticas, digamos, culturales, etcétera, hay ideologías políticas muy fuertes que están en juego ahí porque dan sentido, ¿sí? Porque le dan sentido a las personas. No sé si recuerden ustedes, pues es reciente todos estos movimientos de lucha totalmente dignas del feminismo que se han dado a nivel internacional, pero en México, sobre todo en los últimos 2 años, 3 años, con casos de mujeres desaparecidas, etcétera, pero sobre todo unos hechos recientes de la toma de algunas instancias como la Comisión de Derechos Humanos y en donde se empezó a ver estos discursos
y sobre todo estas ideologías que muchas veces están detrás. Lo mismo pasa con el movimiento Frena. Creo que en Frena es muchísimo más claro el tipo de discursos ideológicos que están súper presentes en estas manifestaciones, y que en lo personal, no lo digo nada más yo porque se me ocurre, sino es un debate en la filosofía, en la historia, en las academias, en las ciencias sociales, en los mismos politólogos, que a pesar de los avances, a pesar de la tecnología, a pesar de los pesares y de muchos avances en la ciencia, en el conocimiento, en la cultura, hay ciertos discursos que están, digamos, ideológicos, megaconservadores, ultraconservadores, que están más vigentes que nunca. ¿Sí? Los movimientos ultraconservadores en América Latina y en general en Europa también están más presentes que nunca. Y eso es de llamar la atención. Bueno, yo lo dejaría por aquí, a menos de que hubiera algo que nos quisiera decir Yari, Sergio, Saúl, que son los que no han participado, o la misma Isis como expositora, si hay algo que hemos, que se nos esté pasando, además de esta pregunta que hace sobre por qué a fuerza esta persona quería observar la feminidad en Amelio, pues, ¿no? Después de esos puntos, Ajá. las participaciones de los demás, me acordé de otra parte de la lectura que decía que por eso la batalla más ardua del coronel Robles, que coronel Robles libró, no se dio en el campo, a campo traviesa, no tuvo olor a pólvora, ni requirió empuñar las armas de la ideología agrarista de la Revolución Mexicana. Hubo una batalla cultural, una lucha silenciosa y lenta cuya gran victoria fue convertirse en varón, negando su anatomía corporal de mujer. Sí, es interesante esa cita, esto que nos platicas, ¿no? Estas identidades transgresoras que se han negado, que han negado la condición de su época, de su tiempo, y que han librado, como lo dice ahí el autor, cita este texto que nos comparte Isis, silenciosa, y su triunfo fue eso, fue que le dijeran Amelio y no Amelia, pues, ¿no? Que viviera como hombre, pues, independientemente de que fuera un macho, ¿no? O sea, pues, él quería ser así, se aferró a ser así, y cueste lo que cueste, lo vivió así, pues, ¿no? Defendió su identidad de género. Cuando yo leí esta lectura, y también este semestre, porque no encontré la de la guerra contra las pelonas en PDF, no pudimos leer ese texto. Cuando yo leí este libro, a mí me abrió así cañón los ojos sobre mi tema de estudio, pero también sobre mi propia construcción identitaria, sí, sobre cómo nos concebimos y cómo nos construimos, pues, y en lo personal, independientemente de que como académico, como historiador o documentalista, digámoslo así, uno reflexione su identidad, su condición social, económica, política, cultural, el rol que juega en la vida, en la academia, dando clases. A mí en lo personal me ayudó a repensarme, ¿no? A entender, a eso, aceptar, ¿no? Lo que somos, como somos, y no a quitarse esta venda a veces un poco de la intolerancia, pues, ¿no? Tengo muy buenos amigos gays, muy buenas amigas gays también, lesbianas, y eso, digamos, pues es la condición actual, contemporánea, o sea, y si cada quien
es libre de identificarse como quiera. De hecho, tengo una muy buena amiga que su hijo, bueno, sí es niña, bueno, es niña, pero él se siente niño o es niño, están luchando fuertemente para que este chico en su acta de nacimiento y en su escuela sea aceptado como hombre. Y me parece sensacional eso, o los movimientos que se están haciendo a favor de la utilización de artículos que eran asociados a la feminidad en el mundo masculino, ¿no? Utilizar tacones, utilizar faldas, ¿no? Digo, en lo personal, y yo porque así me defino y porque así me acepto, pues yo no lo utilizaría porque en mi, digámoslo así, en mi condición, en mi identidad de género, tengo claros ciertos roles, pero eso no me exime de no poder entenderlo, de no poder apoyarlo, de no poder justificarlo, de no poder, pues cada vez más hacerlo pues más aceptado, pues tal cual, porque así los movimientos feministas de hoy en día lo han impulsado ideológicamente. El feminismo es para las mujeres, pero creo que a nosotros como hombres no nos exime o no nos, digamos, no nos es ajeno y no nos debe de ser ajeno sus luchas, su búsqueda por la equidad, su búsqueda por el respeto, por la igualdad y por la justicia. Pues al final del día me parece que más allá de que seamos académicos, estudiantes, documentalistas, cineastas, filósofos, historiadores, lo que quieran, el estudiar estas disciplinas, el leer este tipo de textos, el conocer más cosas, creo humanamente, y es quizás una esperanza, un deseo muy, quizás muy, lo digo, quizás muy romántico, es que seamos mejores seres humanos, pues, ¿no? Es que podamos entender a los otros, es que podamos no prejuzgar a las personas y sobre todo aceptar la diversidad, aceptar la complejidad de la vida y también reconocer que eso es parte de nuestra vida, ¿no? Hay personas que se sienten o hay personas que se identifican más que se sienten, porque a veces el sentir puede ser como considerado no tan correctamente la expresión, sino hay personas que se identifican con cierta condición de género, adelante, es libre, pues hay personas que quieren que nos identificamos con la heterosexualidad, pues adelante, también es permisible, pues no, hay personas que tienen una condición, digamos, particular, etcétera, adelante, es permisible. Aquí hay otro debate también muy fuerte y que tiene que ver, por ejemplo, con el que sí no estoy de acuerdo con una serie de movimientos que están a favor, por ejemplo, de la pedofilia. Ahí sí uno se queda a ver qué onda, ¿no? Pero vuelvo a insistir, que sea un tema desagradable no es para que lo ocultemos, sino para estudiarlo y para entenderlo. O sea, me parece que ahí todavía impera un poco estos tabús sobre que pues es un tema, es algo que existe, es una realidad que existe y que merece ser estudiada y merece ser trabajada, no para justificarlo, obviamente, sino para entenderlo. De hecho, hace rato veía también una nota que no me acuerdo si fue en Afganistán o no me acuerdo en qué otro, en un país, pero es un país árabe en el que ya se aceptó que, por ejemplo, las mujeres puedan vivir con su pareja sin necesidad de casarse. Digo, siglo XXI y en los países islámicos todavía hay una serie de prácticas que uno dice, wow, cabrón, esto es propio del siglo XV, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Entonces, me parece que estos temas, que estas lecturas nos permiten generar estas reflexiones, estos debates y aceptarnos como somos y lo que somos, pues, ¿no? No sé, ¿hay alguien que tenga algún comentario más, que tenga alguna aportación más?
Yo pensé que esta lectura iba a generar más participación, pero bueno. Muchas gracias, Isis, por tu exposición. Y pues bueno, pasemos a la parte del ejercicio que les dejé, de las fotos que les pasé. ¿Quién quiere compartir lo que hizo? Adelante, Sergio. ¿En cuál de los dos trabajos? Porque tenemos ahí dos lecturas. No, Bueno, el de las dos fotos. ejercicios. Ah, ok, ok. Yo les dije que el del documento de la nota del periódico, si alcanzábamos, lo revisábamos, y si no, lo dejamos para la siguiente sesión. Pero el de las fotos que les compartí. Ok, pues te lo puedo mandar o puedo compartir la pantalla yo para ponerlo. Adelante, puedes compartir tu pantalla. Ya. Estoy abriendo el documento. Ok. Ok. ¿Ya se ve? Sí. Es un poquito pequeñito, pero bueno. Lo puedo. Gracias. Entonces lo voy narrando. Sí. Ok. Bien, entonces este es mi texto sobre mis observaciones, digamos, mis comentarios sobre las fotografías que revisamos un poco ayer y que me di la tarea de revisar, digamos, con un poco más de detenimiento en la tarde. Y bueno, escribí lo siguiente. La serie de fotografías que pude observar tienen como hilo conector el tema de la mujer en la lucha libre mexicana. Esas son mis primeras impresiones luego de ver dichas fotos, aunque dos de ellas no presentan mujeres. Dentro de la selección de fotografías se hace un paralelismo, la mujer dentro del ring y la mujer fuera del mismo. Los momentos de la lucha se muestran con la reverencia, el conocimiento y composición que se podría esperar del cuadrilátero de lucha, casi sin diferenciación con la lucha protagonizada por hombres. Son tan iguales que en un par de fotos son dedicadas al cuadrilátero con una mujer y un hombre, en igualdad de condiciones, practicando el mismo deporte y luchando de la misma manera. Hay muchas imágenes que son notables dentro de la selección. No tengo claro por qué siento un espíritu de grandeza en muchas de las fotografías. Retratan el vuelo de una luchadora hacia su contrincante, la mirada decidida de una luchadora mientras la cámara casi mira hacia el cielo, otro luchador extendiendo su capa arriba del ring. Destaco además que estas fotografías encuentran grandeza sin importar su locación. La luchadora abriendo su capa se encuentra en un escenario donde usan láminas para tapar la ventana. La imponente luchadora que mira hacia el horizonte se encuentra postrada sobre un tinaco. No solo encuentro fotografías tan solemnes, si es correcto que use esa palabra. Algunas son rudas, suceden en el momento de la acción. Luchadoras en el suelo debajo del cuadrilátero o sobre el mismo en plena batalla, entre rostros que sufren la lucha en sí. Una mujer mayor que toma la cara de una luchadora, la cual sostiene unas flores, que puedo deducir la mujer le ha dado, mientras la luchadora se encuentra con una mirada inmersa aún en el cuadrilátero. Fuera de esta disección de algunos grupos de esas fotografías, sentía que debía existir algo más, un hilo narrativo, algo como un día en la lucha libre mexicana, que explicara así las fotografías de hombre y ese extraño match entre un hombre y una criatura que no puedo distinguir entre un animal o como una persona disfrazada. Sin embargo, siento que declarar algún tema sobre estas fotos sería en realidad una maquilación mía en lugar de una reflexión real, por lo que me queda decir que el sentimiento que me ha dejado esta galería de fotos es una de respeto, de admiración y de reconocimiento a un mundo que, si no es muy conocido para mí, me fue impresionante.
Muy bien, muchas gracias. Muy buen análisis. Yo nada más quisiera hacerte una pregunta, Sergio. Cuando haces esta parte de la solemnidad, de la grandilocuencia, bueno, que no hay no encuentras esta solemnidad, sino de repente como una inquietud de grandilocuencia, ¿la encuentras en las luchadoras o la encuentras en la fotografía? Yo creo que la encuentro en la foto, o sea, las luchadoras como tal, a mí pues le representan respeto, pues porque sobre todo son deportistas y son personas, o sea, yo les respeto, pero las fotografías yo las encuentro como con cierto, ¿cómo decirlo? Digamos que la fotografía las está apreciando, las está realzando, está diciendo que ellas en realidad son heroínas, por así decirle. Ok, Sergio, entonces si te fijas, por eso quería hacer estos ejercicios, hay dos niveles de lectura, de interpretación de estas fotos. Lo que nos está mostrando estas mujeres, transgresoras para su época, su identidad de género, etcétera. Pero ahora nos preguntamos sobre quién las está registrando y cómo las está registrando y qué nos quiere contar. ¿Sí me explico? Podríamos hacer un estudio específicamente de este fotógrafo, pues, ¿no? Y cómo eran cómo era la forma en la que sacaba sus fotografías, sus intenciones, sus narrativas. ¿Estamos? Sí, de hecho, hasta que ahorita que me lo mencionas, no Ajá. me había puesto a pensar en quién fue quien tomó las fotografías, porque pensándolo así pude haber pensado en si era incluso un hombre o una mujer, alguien con quien se sintieran cómodos, pero nunca me había puesto a pensar eso. Pensé más en cuestiones de la composición y de todas estas cosas, más que en eso, que es interesante verlo así. Arturo Ortega Navarrete era el fotógrafo. Es el fotógrafo de estas, es el autor de estas fotografías. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Muy interesante. A ver, ¿quién quiere compartirnos su trabajo? Puede ser que lo compartan en pantalla o simplemente lo platiquen. Si no lo hicieron, pues bueno, no pasa nada. Pero si lo hicieron, pues que lo platiquen. Ay, cada vez quedamos menos, nada más estamos Sergio, Abigail, Luis Fernando y Saúl y yo. Bueno, chicos, si no quieren, si ya están un poco cansados, pues igual lo podemos dejar. Profe, Max también está aquí. Ah, ok. Si se puede, yo puedo participar. Ándale, claro, siempre se puede acá. Yeah. Pues yo lo voy a leer y ahorita te mando una screenshot ahí en el grupo. Órale, pues, va. Pues lo voy a leer. Algunos de los aspectos más relevantes o que más ruido generaron en mí fueron las últimas dos fotografías. Comenzando con la última fotografía, que retrata a 4 mujeres, 2 de edad adulta y a lo que yo vi eran 2 jóvenes de entre los 16 a 10 años aproximadamente. Me parece interesante cómo en aquellas décadas las amas de casa que se dedicaban a la lucha libre, que yo supongo que eran sus madres, influenciaban a sus hijas a que entraran al mundo de las luchas libres, de la lucha libre, perdón, ya que en aquellos tiempos el que una mujer quisiera luchar era mal visto o se creía imposible que eso pasara, provocando que esas madres rompieran con esos estereotipos y que sus hijas siguieran por el mismo camino. La segunda fotografía que también me llamó mucho la atención, que es la penúltima, y fue donde se capturó la pelea entre 2 mujeres de edad adulta fuera de un ring. Me llamó bastante la atención el cómo el público solo se alcanza a percatar hombres vestidos a lo que yo pienso, o a lo que me imagino como de marinos, o se veían muy bien vestidos. En sus rostros se les ve bastante alegres, y yo saco como conclusión que después de un día de jornada pesada, los hombres de esas décadas iban a observar a mujeres luchar y distraerse. También como otras de las fotografías que me parecieron también interesantes, en cómo algunas fotografías
se ven bastante llaves de lucha libre que son riesgosas o bastante dolorosas. Y a las mujeres no les importaba arriesgar sus cuerpos o su condición física para demostrar al público masculino que ellas también podían lograr lo mismo que los hombres. Y también me pareció bueno eso de cómo también en algunas fotos aparecía una señora con una señora aún más grande, ya con una ancianita, me imagino que era una luchadora y su madre, de como de, no, pues que te vaya bien, suerte, cuídate mucho, como de cómo enseñaban ese lado más humano. También como, me imagino que era una luchadora con sus 2 hijas, sí, creo que sí eran dos niñas. Eh, de la foto que sí no entendí muy bien, a lo mejor es por el contexto que no sé, es de una señorita que está en un carro, que está fuera de eso, sí, no entendí muy bien. No sé si sea luchadora o el por qué, pero... Y también creo una de las fotos que también me llamó mucho la atención fue una de las donde está una mujer y un hombre haciéndole como una llave. También eso se me hace como bastante interesante, como de cómo esas fotografías podían influenciar o afectar tanto a un hombre en aquellos tiempos como de, y te ganó una mujer, qué débil eres, ¿no? Como ese tipo de cosas, ¿no? Me imagino que a lo mejor sí era una pelea o un entrenamiento, pero se podía tomar como con otro contexto y el hecho de, mira, le está haciendo una llave o le está haciendo una mujer una llave a un hombre y qué feo por ti, ¿no? No sé cómo decirlo. Creo que sí, eso sería todo. Ok, muy bien, Max. De hecho, sí, esa foto que te refieres de Chabela Romero recargada sobre un auto, pues es una luchadora. Todas las fotos que les presenté son fotos de luchadoras. Aquí las tengo físicamente. Pero sí, muy interesante tu punto de vista. ¿Alguien más? Ya. No sé si es a esta a la que te refieres. Sí, a esa Ok. me refiero. Sí, Sí, es esa sí, Chabela Romero. no comprendí mucho por el poco contexto que tengo. Ujú. ¿Alguien más? Pues yo, pues ya para que todos tengamos la participación, Ok. pues primero, la primera foto que vi, más bien es la segunda en la fila, pues es donde están peleando, no sé quién sea, puede ser una mujer dentro de un traje de un gorila o algo. No sé si está dentro de ese traje para ocultar que es mujer y tener el permiso de luchar o algo así. O no sé qué esté pasando en esa foto. Yo pienso que es eso, porque pues, como lo dijo Max, en ese entonces no era muy bien recibido que las mujeres entren a un ring. Entonces yo asumo que esta chica se puso un traje y se puso a luchar. Ajá. Pues también veo otras fotos de señoras que no tienen la máscara y sin la máscara pues tú piensas, pues una doña cualquiera, pero nunca se te cruza por la mente que es una luchadora o que como los superhéroes, ¿no? Que por la noche son héroes y salvan a gente. Estas doñas son las amas de casa y de noche pues se van al ring a echar golpes. Sí, muy bien. De hecho, un poco este fotógrafo, Arturo Ortega, nos muestra como estas diferentes facetas, ¿no? En el ring, luchando, haciendo llaves dolorosas, golpeándose, despertando la pasión de los espectadores, ¿no? Y por el otro lado los podemos ver en casa, con su familia, con sus hijos, en la calle, o algo que era muy característico de las fotos de lucha libre de aquella época, posando arriba de los techos de las arenas o de las casas, y se ven ahí los tanques, a veces hasta la ropa tendida, etc. Estaba buscando un par de fotografías que tenía aquí, no sé si las perdí, no sé qué habrá pasado con esas fotos, pero
a lo mejor Abigail, que es la única que queda por aquí del semestre pasado, nos pueda recordar que había una foto en donde decía, perdón la expresión, todos los chilangos son hijos de la, bueno, ya saben de qué. Era súper interesantísima esa fotografía, era una doñita levantando un de estos pizarrones de metal, de esos de Pepsi, y esa foto era en Acapulco, ¿no? Y podía uno ver la reacción del público y cómo este espectáculo, mezcla de deporte, mezcla de condición atlética y mezcla de performance, de teatro, etcétera, pues despertaba estas pasiones, como dice Max, ¿no? Pues eran el entretenimiento, eran los entretenimientos de la época, y muchas veces, pues, digo, otra vez, sin juzgar a las personas, pues les atraían este tipo de espectáculos, a veces muy fuertes, a veces violentos, a veces muy agresivos, sangrientos, pues porque le genera algo en las personas, pues, ¿no? Digo, yo no para nada apoyo ni me atrae para nada la tauromaquia, pero entiendo por qué las personas o por qué a cierto tipo de personas les gusta específicamente pues este entretenimiento, que finalmente tal cual como deporte no es un deporte, pero este entretenimiento, porque está asociada a una élite. El boxeo, a mí me encanta el boxeo, claro que es un deporte súper agresivo. Claro que a veces pasan cosas ahí alrededor del boxeo bastante turbias, pero bueno, o sea, estos espectáculos, y que han existido espectáculos más dantescos, ¿no? Como en la época de los romanos que ponían a peleadores a combatir a muerte o contra animales, pues tienen un sentido, hay un porqué, pues, y vuelvo a decir, nuestra función no es juzgar a estas personas, o ni a las que practican, ni a los que les gusta esta actividad, pues, ¿no? Como seres humanos podemos estar de acuerdo, podemos estar no de acuerdo, y a lo mejor sí formarnos nuestro criterio, y nuestro criterio contemporáneo hoy en día, ciertas cosas que nos parezcan pues o absurdas o ridículas o no muy positivas para nuestra humanidad, pero lo peor que podemos hacer es negarlas y es ocultarlas y no hablar de eso porque es políticamente correcto o es políticamente incorrecto hablar de esas cosas, ¿no? Ese es el peor error que podemos hacer como sociedad, ¿sí? Han existido y probablemente y seguramente seguirán existiendo este tipo de conductas humanas, este tipo de patrones humanos, y como nos lo han dicho bien estas lecturas teóricas, a nosotros nos corresponde como historiadores, como sociólogos, antropólogos, multiculturólogos, ahí voy a sacar un poco a los artistas y a los documentalistas, estudiar a los seres humanos, ¿no? Explicar a los seres humanos, tratar de comprender a esos seres humanos. No estudiamos esos hechos o esas historias, ¿no? Estudiamos a seres humanos. No sé, es porque nos estudiamos a nosotros mismos, pues, ¿no? Seguiré insistiendo eso hasta el final de mis días y hasta el final de los procesos educativos en los que me corresponda o me toque con ustedes colaborar. Es esa nuestra finalidad, no juzgar a las personas, no enjuiciarlas, sino a través de estas historias, de estos seres humanos, en entendernos nosotros. Bueno, si ya no hay ningún otro comentario, pregunta, yo les invito, o bueno, les hago la sugerencia de que el siguiente reporte, que por cierto, hay algunos como Saúl que no nos ha entregado más que ni un solo reporte, que te pongas pilas con eso, que de hecho la sesión pasada les di chance de que entregaran el avance que tenían y varios no ni siquiera lo entregaron así, pero bueno, yo no los voy a juzgar. Ustedes al final sabrán lo que habrán entregado, lo que no habrán entregado, pero les voy a dar o les sugiero
que si les llama la atención esta cuestión de las fotos, pues que hagan un pequeño escrito, así como lo hizo Sergio, ¿no? Nada más quizás ahí pulirlo un poco, y en lugar de subir el reporte de las 3 lecturas que revisamos en esta semana, pues puedan subir este ejercicio de análisis de estas fotografías. Quien quiera, es libre totalmente, ¿eh? No es obligatorio. Y pues eso, con eso cerramos nuestra sesión del día de hoy, y pues nos vemos el próximo. Adelante, Saúl. Bueno, sé yo. Entonces, si queremos, podemos entregar lo de como tipo fotos. reporte de las fotografías en Sí, vez del insight del reporte. En vez del reporte, si quieren. Ok. ¿Sí? ¿Va? Me parece, sí. Gracias. Sale, de nada. Adelante, Sergio. ¿Y qué va a pasar con el otro ejercicio? Ese lo dejamos para la siguiente semana. O sea, ya ustedes lean ese documento. La siguiente semana lo conversamos y hacemos un ejercicio con ese la siguiente semana. Ok. ¿Vale? Ok. Pues bueno, entonces, si no hay más, pues le podemos dejar aquí esta sesión sui generis, pero rica e interesante, edificante. Y pues que pasen un buen fin de semana. Recuerden que el lunes no hay actividades, así que descansen, aprovechen para descansar y nada, que tengan buen fin de semana. Cuídense. Gracias. Igualmente. Gracias. Adiós. Buen fin de semana. Bye. Bye, bye.